Hola, hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a hacer una linda flor, iniciando con un círculo en el centro y en la parte de arriba vamos a hacerle una pequeña pestañita. Hacemos una arriba, hacemos una abajo, hacemos otra del lado derecho y del lado izquierdo pues también. Cuando ya tengamos estas 4 pestañitas, entonces en el espacio que queda vamos a hacer otra más que choque con ellas dos. Aquí va a ir otra. Intentamos que sea de un tamaño similar, pero cuando choca con la línea ahí me detengo. Listo. Hacia abajo vamos a hacer una pequeña ramita. Y presta atención porque aquí curva hacia afuera y vuelvo hacia adentro. Otra curva hacia afuera y curva hacia adentro. Y aquí donde ella choca pues vamos a hacer la arenita donde está puesta esta flor. Una pequeña curvita acá y otra acá. Y a nuestra flor obviamente le vamos a poner unos ojitos con un circulito en medio y al lado vamos a hacer otro similar. Y otra más por aquí. Una gran sonrisa porque está muy feliz. Cejitas puede ser. Esta línea que hice aquí la voy a borrar. Y de resto solo pudieras agregarle detallitos a cada uno de los pétalos antes de que comencemos a aplicarle color. Anda eligiendo los colores que vas a utilizar porque ya yo tengo los míos. Ya yo elegí un rosado para cada uno de estos pétalos y los voy a ir pintando uno por uno, tratando de no salirme del margen. Y ups, ahí me salí, fallé en el intento. Pero voy a ir haciéndolo con cada uno. Cuido los espacios en blanco y también cuido no salirme mucho de la línea. Pero como ya verás, si te sales pues no pasa nada. Ya yo me salí y viste que nada pasó, eso lo podemos solucionar al final. Y si no, igual no te preocupes que nos va a quedar súper bien. Voy a ir haciendo unas lineecitas que le van a ir acompañando toda esta flor. Si quieres a la flor le puedes poner un nombre. Voy a cerrar por acá y yo elegí un rosado, pero tú la puedes hacer del color que tú quieras. Apenas llevo mi cuarto pétalo y me faltan 4 más porque hice 8. Espero tú también hayas hecho 8. Si quieres cuéntalo. Aquí voy a remarcar un poquito. Y como ya vamos por el quinto, ya vamos por más de la mitad. Lo importante es que todos los petalitos tengan el mismo color. O al menos que lo quieras alternar entre un color y otro, también es válido. Si es que lo quieres hacer más colorido, más llamativo, más juguetón. Yo elegí el rosa porque creo que se va a ver muy lindo cuando lo termine. Ya me falta muy poco. Me pasará aquí el borde y este también. Y voy con este. Este sería el último. Falta casi nada. Listo con este pétalo. Voy a tapar mi marcador para que no se me seque. Y ahora voy con estas ramitas. Elegí un tono verde bastante claro, parece como un verde manzana, pero es para que se vea bastante colorido. Me gusta que se vea como alegre. Solo esta ramita, porque la parte de abajo es marrón, porque recuerda que es la tierra donde está plantada esta flor. Voy a cubrir por acá. Aquí trato de no salirme mucho. Y el tallito de esta flor también va a ir de este mismo color. Hasta aquí súper bien. Puedes pasar también en el borde que se vea un poquito más oscuro si también estás utilizando marcadores. Elegí un marroncito también un poco claro para esta tierrita de aquí abajo. Y aunque esto está quedando hermoso, después nos va a faltar la parte que considero más importante de estos dibujos, que es el delineado negro, porque le da más forma. La carita la voy a pintar de amarillo y tengo que cuidar no pasarme hacia los ojos, así que con mucho cuidado cuando esté cerca
lentamente para no pasarnos hacia allá, lo bordeamos y luego seguimos. Hasta que nos acerquemos al otro y otra vez lo bordeamos y luego seguimos. Retomamos desde aquí y voy a ir subiendo. Aquí me encuentro con la línea de abajo y termino todo lo demás. Ups, me salí ahí también. ¿Qué pasa con mi pulso? Ya solo nos quedaría con nuestro marcador negro. Voy a empezar por los ojitos. Recuerda que ese del medio lo vamos a dejar blanco, pero todo el contorno sí lo vamos a rellenar y a cubrir completamente. La cejita la vamos a remarcar también. Oh, y me faltó un súper detalle, y es que quería aplicarle un poquito de rosado a los cachetitos, de este lado y del otro. Ahí sí va teniendo mucha mejor cara. Voy ahora a remarcar todas las líneas que hice inicialmente para que se vea mucho mejor. Pero hasta aquí te acompaño, espero te haya gustado este dibujo y que tú también lo hayas hecho, sobre todo que a ti también te haya gustado cómo te quedó. Hasta un próximo video, chicos, nos vemos. Chao.